Please pay attention to this scenario. What's going on here? Somebody is painting the house. But look at this. The house is being painted. Why? What's going on here? Why did the sentence change like that? In this class, we're diving into passive voice part 2. Let's explore what's being done and what has been done. In this lesson, we continue learning about the passive voice with 2 very important forms. En esta lección seguimos aprendiendo sobre la voz pasiva con 2 formas muy importantes. Passive form of the present continuous and passive form of the present perfect. Estaremos aprendiendo la forma pasiva del presente continuo y la forma pasiva del presente perfecto. Let's look at the case with examples and comparisons. Vamos a ver este caso, como siempre, con ejemplos, comparaciones y también un ejercicio. Welcome back to English Lab with Layari. Si eres nuevo en el canal, por favor recuerda suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones para saber cuando tenemos nueva lección aquí en este English Lab. Puede que yo no sepa exactamente qué es lo que te motiva a aprender inglés, ya sea que deseas un ascenso laboral, viajar, conocer gente nueva, eso no lo sé. Lo que sí sé es que este curso de gramática inglesa básico está diseñado solo para ti, porque con lecciones de alta calidad te guiaré paso a paso y te ayudaré a mejorar y también a ganar confianza en tus habilidades gramaticales. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, yo diría que un cuaderno, un lápiz y un bolígrafo para que tomes nota, pero lo más importante es tu compromiso con el aprendizaje. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna lección de este curso gratis de inglés aquí en YouTube. In the previous lesson, we learned how to convert active sentences into passive sentences using the simple tenses. En la lección anterior, aprendimos a convertir oraciones activas en oraciones pasivas, utilizando los tiempos verbales simple, o sea, el presente simple y el pasado simple. Seguro que lo recordarán. Por ejemplo, de esta oración activa, somebody cleans the office, podemos obtener esta oración pasiva, the office is cleaned. Quiero que sepas o que te des cuenta que ambas de estas oraciones están en presente simple. Somebody cleans the office is cleaned. Ambas oraciones están en presente simple. Veamos ahora 2 oraciones más en pasado simple porque también vimos eso en la lección 21. Dice, somebody cleaned the office. Eso está en voz activa. Y en voz pasiva, the office was cleaned. Ambas oraciones están en pasado simple. Recuerda reconocer la voz activa porque en esta siempre se mencionará un sujeto el cual está realizando una acción y que en la voz pasiva el sujeto es quien recibe la acción del verbo y que normalmente no se menciona quién lo está realizando. En caso que te hayas perdido la primera parte de esta clase, te invito a que vayas a verla en mi canal una vez termines este video. Y recuerda que en tus manos tienes el superpoder de hacer que más personas aprendan inglés. Simplemente compárteles este video y suscríbete si aún no lo estás. Comencemos inmediatamente con la explicación de este tema. ¿Qué les parece si vemos primero is being done? O sea, la forma de la voz pasiva del presente continuo. Let's start this explanation with a sentence. Somebody is painting the house. The house is being painted. Aquí tengo 2 oraciones. ¿Puedes identificar en qué tiempo verbal se encuentra cada una? Ambas oraciones están en presente continuo. Sí. Mira, una está en voz activa, mientras que la otra está en voz pasiva, pero ambas oraciones están en presente continuo. ¿Recuerdas para qué utilizamos el presente continuo? Este es el tiempo verbal que nos ayuda a expresar que algo está sucediendo en este preciso momento. O sea, mientras yo me encuentro hablando, tal acción se encuentra sucediendo simultáneamente.
Mira, aquí en esta oración, somebody is painting the house, en español significa alguien está pintando la casa, ¿ok? Al expresarlo así se entiende que dicha acción está ocurriendo ahora mismo. Y en voz pasiva, the house is being painted, en español significa se está pintando la casa. O sea, eso también se encuentra pasando en este justo momento. Alguien está pintando la casa, se está pintando la casa. Está uno en presente y otra ahora mismo. O sea, en presente continuo. Date cuenta aquí en la primera oración en active voice, donde dice somebody is painting the house. Aquí simplemente es subrayado la forma, o sea, lo que me permite hacer la estructura de las oraciones en presente continuo, que es el verbo to be y el verbo principal de la oración terminado en ing. Is painting. Is painting. ¿Ok? Eso me ayuda a expresar el presente continuo en voz activa. Pero eso ya te lo sabías. Ahora vamos a ver cómo expresamos el presente continuo en la voz pasiva. Y por eso es que he utilizado 3 diferentes colores aquí en esta oración para desglosarla muchísimo mejor. En primer lugar, tengo el verbo to be en color anaranjado. El verbo to be aquí es mi verbo auxiliar. Puede estar en presente como puede estar en pasado, ¿ok? Recuerda que el tiempo continuo se expresa tanto en presente como en pasado. Por ejemplo, I'm eating ice cream. Eso está en presente continuo. I was eating ice cream. Eso está en pasado continuo. Es lo mismo en la voz pasiva. Puede estar tanto en presente como en pasado. Pero el verbo to be será mi verbo auxiliar en esta oración. Aquí tengo en letras verdes being. Being es la forma del participio pasado del verbo to be. Pero en la voz pasiva, being lo que indica es que una acción está en progreso o que es una acción continua. No se me vayan a confundir, que aquí es donde la mayoría de personas se confunden. Déjame explicártelo de nuevo. En la voz activa, is painting me demuestra que esta oración está en presente continuo, donde el verbo termina en ing. Somebody is painting the house, ¿ok? Pero en la voz pasiva no decimos painting, no. Vamos a sustituir en la voz pasiva ese ing por being, ¿ok? En voz pasiva, being es la versión de la voz activa ing. O sea, imagínate que ing equals being en voz pasiva. Bien, piénsalo de esta manera. Being es la forma del ing en las oraciones en voz pasiva. Sencillo. Si en voz activa utilizo el verbo terminado en ing para el presente continuo, en la voz pasiva en vez de ing voy a utilizar being. Sencillo como eso. Y por último, aquí en letras rosadas tengo el verbo paint, pero en participio pasado. Painted. Recuerda que paint es un verbo regular y que los verbos regulares hacen tanto su pasado simple como su participio pasado terminando en et. El sufijo et al final del verbo. Entonces, de paint se convierte a painted. The house is being painted. Entonces, que te quede claro que también el presente continuo se puede hacer en voz pasiva y que este se logra con el verbo auxiliar, que es el verbo to be, being, que es el equivalente a ing, y que el verbo principal siempre se va a mantener en participio pasado. Is being painted. O sea, esa acción de pintar se está realizando en el ahora. O sea, en el momento en el que estoy hablando. The house is being painted. Se está pintando la casa. Volvamos a las mismas oraciones que tuvimos al principio. Active, somebody is painting the house. Passive, the house is being painted. Y quiero que veas cómo se trasladó house, ¿ok? En la voz pasiva al inicio. Porque en la voz pasiva lo más importante
es quién recibe la acción, no quién la hace. Por eso inclusive quien realiza la acción muchísimas veces ni siquiera es mencionado. Si quieres mencionar quién realiza la acción, tienes que utilizar la preposición. ¿Qué preposición yo te dije en la clase 21 que utilizábamos si queremos hablar en voz pasiva y al mismo tiempo decir quién hizo dicha acción? Pues la preposición by, ¿ok? Pero en voz pasiva realmente lo más importante es quién recibe la acción, que en este caso es house. House es el objeto directo de la oración y estuvo en la oración en voz activa al final de la oración, ¿bien? Pero ahora está al principio en la voz pasiva, o sea que pasó a ser el sujeto principal. Now, let's see more examples of the present continuous in the passive voice. Please listen and repeat after me. My car is at the garage. It is being repaired. Some new houses are being built opposite the park. The office is being cleaned at the moment. Now let's make comparison between the present simple and the present continuous in the passive voice. Vamos entonces ahora a hacer comparaciones entre el presente simple y el presente continuo, pero en la voz pasiva. Y eso lo vamos a hacer con las oraciones que están viendo en pantalla. The office is cleaned every day. The office is cleaned every day. Eso está en presente simple y significa la oficina se limpia todos los días. Recuerda que el presente simple me ayuda a expresar acciones, rutinas o cosas que pasan frecuentemente. Y eso lo estamos expresando perfectamente en esta oración. Lo único es que esta oración está en voz pasiva. Recuerda que la voz pasiva se forma con el verbo to be, tanto en presente como en pasado, y que el verbo principal va en participio pasado, por lo cual si la oración está en presente o en pasado, eso me lo va a indicar el verbo to be. The office is cleaned every day. Aquí el verbo to be está en presente, por lo cual esta oración está en presente simple, pero en voz pasiva. ¿Y qué tal la segunda oración? The office is being cleaned right now. Eso está en presente continuo. The office is being cleaned right now. Eso significa la oficina se está limpiando ahora mismo. ¿Ok? Estoy expresando una acción que está ocurriendo ahora. Date cuenta que ahora en voz pasiva estoy utilizando igualmente el verbo to be como auxiliar, being, que equivale a ing, o sea, para indicar que está ocurriendo en este momento, y el verbo principal igualmente se queda en participio pasado, porque en participio pasado es como tienen que estar los verbos principales en voz pasiva. The office is being cleaned right now. Y con esto lo único que quiero es que veas la diferencia de presente simple y de presente continuo en la voz pasiva. Use this structure when the action is happening right now and the doer is unknown or unimportant. Recuerda utilizar is being y el verbo principal en participio pasado, ¿ok? O sea, la forma del presente continuo, pero en voz pasiva, cuando la acción está pasando ahora mismo, pero quien lo hace o es desconocido o no es importante. For a review of the present simple and present continuous, please check Unit 3 to 7 on my YouTube channel. Si lo que estás aprendiendo aquí en este canal te está gustando, te está resultando útil o te gusta la metodología, por favor asegúrate de darle me gusta a este video y así me ayudas a llegar a más personas que al igual que tú también quieren aprender inglés. Somebody has painted the house. The house has been painted. Antes de continuar con la explicación de este tema,
¿Me podrías decir, por favor, en qué tiempo verbal se encuentran ambas oraciones? Pues ambas oraciones se encuentran en presente perfecto, solo que una está en voz activa y la otra está en voz pasiva. Muy bien, recuerda que al principio de la clase yo te prometí que íbamos a ver cómo se hacía el presente continuo en la voz pasiva y también cómo se hacía el presente perfecto en la voz pasiva. Pues la hora de explicar el presente perfecto has arrived y lo único que quiero es que te fijes en esto. Primero que todo, en la oración en voz activa, somebody has painted the house, aquí te subrayé has painted. Has painted. ¿Por qué? Porque así es como se hacen las oraciones en el presente perfecto. El verbo auxiliar es el verbo have, has, y el verbo principal de la oración está en participio pasado. Igual que hice anteriormente, vamos a enfocarnos ahora única y exclusivamente en la oración en el passive, en la voz pasiva. The house has been painted. Pues para que me puedas entender lo mejor posible, igualmente he puesto en colores diferentes los verbos en la oración del passive voice. The house has been painted. Aquí tengo una oración que se transformó de voz activa a voz pasiva. En la voz activa, en presente perfecto, tengo has painted. Y ahora, de acorde a la voz pasiva, el verbo ha cambiado a has been painted. Ok, te lo voy a desglosar de la siguiente manera. Aquí en letras anaranjadas tengo mi verbo auxiliar, que es el verbo have. Have para I, you, we, they y has para he, she, it. ¿Ok? Verbo auxiliar, have en anaranjado. Tengo también el verbo to be, pero en participio pasado, been. Y recuerden a been que lo utilizamos para hablar de eventos o experiencias del pasado cuando no especificamos cuándo ocurrieron. Ustedes recordarán seguramente de la lección 19 por ahí, si mal no recuerdo, que decíamos algo como Have you ever been to Paris? Como ¿alguna vez has estado en París? ¿Ok? Pues porque been, siendo el participio pasado del verbo to be, se utiliza muchísimo para expresar lo que es el tiempo perfecto. Con los auxiliares, obviamente, have, has y had inclusive. Igualmente tengo aquí en letras verdes el verbo principal de la oración. Painted. Has been painted. Mientras te explicaba el presente continuo en la voz pasiva, yo te decía que being, ¿ok? Es la forma del verbo to be que nos ayuda a expresar el continuo, o sea, acciones que están teniendo un progreso. Being es como quien dice el gerundio del verbo to be, being es el participio pasado del verbo to be. ¿Ok? Yo anteriormente te decía que being básicamente equivalía a ing. Aquí en realidad, por el momento, no tengo con qué compararte being. Ahora, lo que yo sí sé es que tienes que utilizar being en las oraciones del presente perfecto en voz pasiva, pues porque este es muy necesario para hacer la voz pasiva con el presente perfecto. Porque al utilizar being, lo que quieres decir es que dicha acción le pasó al sujeto, no que el sujeto la hizo. The house has been painted. Here, the subject received the action and we don't say who did it. Aquí, el sujeto que es casa recibe la oración y no se dice quién la hizo. Muy bien, ahora presta atención de nuevo a ambas oraciones. Vuélvete a fijar cómo se ha trasladado house en la voz activa, siendo el objeto de la oración, o sea, va al final. Ahora en voz pasiva me pasa al principio, convirtiéndose entonces en mi sujeto. Here you can see more examples of the present perfect in the passive voice. Please listen and repeat after me. My key has been stolen. I'm not going to the party. I haven't been invited. Has this shirt been washed?
Ok, recuerda escribir esas oraciones en tu cuaderno, pues para que tengas más oraciones ahí. Y aquí quiero que te des cuenta que la primera oración está en afirmativo, la segunda oración está en negativo y la tercera oración está en interrogativo. Date cuenta que siempre tengo el verbo auxiliar en anaranjado, been, que es el necesario pues para hacer la voz pasiva del presente perfecto está en verde y que el verbo principal está entonces en rosado y que también están todos en el participio pasado del verbo. Now let's compare two sentences in the passive voice. One is in the simple past and the other one is in the present perfect. Vamos ahora a comparar estas dos oraciones, una que está en pasado simple y la otra que está en presente perfecto, pero ambas están en voz pasiva. Alright? Date cuenta aquí en la primera oración. Dice, the room was cleaned yesterday. The room was cleaned yesterday. La habitación se limpió ayer. Recuerda que al pasado simple le encantan las especificaciones y los tiempos exactos. Normalmente cuando digas algo en pasado simple, por favor recuerda expresar o hacer uso de algún adverbio, alguna frase que indique cuándo dicha acción ocurrió. Aquí me dice, the room was cleaned yesterday. O sea, la habitación se limpió ayer. Ahí estoy especificando cuándo ocurrió esa acción. También en esta oración sabemos que está en pasado simple, pues porque mi verbo to be, que es el verbo auxiliar de la voz pasiva, pues se encuentra en pasado simple. Y el verbo principal, clean, igualmente está en participio pasado, cleaned. Was cleaned. Was cleaned. Y esa es una oración en pasado simple y a la misma vez en voz pasiva. La segunda oración, the room isn't dirty anymore. It has been cleaned. The room isn't dirty anymore. It has been cleaned. O sea, la habitación ya no está sucia, ha sido limpiada. Aquí no estoy expresando cuándo exactamente ocurrió eso ni quién lo hizo. O sea que no estoy siendo específica. Y adivina qué, al presente perfecto entonces le encanta eso. Le encanta no ser específico y no ser directo. Eso lo aprendiste desde la lección 15 hasta la lección 20, ¿verdad que sí? Estuvimos viendo todo eso. Y obviamente aquí date cuenta que estoy haciendo uso de mis tres verbos. Has, el auxiliar, been, que lo voy a utilizar siempre acompañado del verbo have, has, had para hacer lo que es las formas del presente perfecto y obviamente el verbo clean, que es el verbo principal de esta oración en participio pasado, o sea, cleaned. Has been cleaned. Please remember that you have to use the present perfect in the passive voice when you want to talk about an action that is completed and we are interested in the result, not in the person who did it. Recuerda siempre utilizar el presente perfecto en voz pasiva cuando te interesa más saber el resultado de una acción y no quién la realizó. In case that you think you need a refresh about the simple past versus the present perfect, please check Unit 20 of the Basic Grammar English course available here on my YouTube channel. Let's see the grammar one more time. Vamos a ver la gramática una vez más. Ubícate aquí en la tabla donde dice tense, ese es mi tiempo verbal. Donde dice passive form, esa es la forma de ese tiempo verbal en voz pasiva. Y donde dice example, pues se cae de la mata, que es el ejemplo pues de eso de lo que estamos hablando. Ok, ubícate donde dice present continuous. Date cuenta que la forma gramatical de estas oraciones son el verbo to be más being, que es el gerundio básicamente del verbo to be, y el verbo principal en past participle. For example, the car is being repaired. El carro está siendo reparado. O están reparando el carro. Ubícate ahora donde dice present perfect. Muy bien. Fíjate que su passive form es has, have, been, plus past participle. Utilizo have
o has más been, ¿ok? Y el verbo principal de la oración igualmente en past participle. For example, the house has been painted. La casa ha sido pintada. Tengo presente continuo y tengo presente perfecto, ambos en la forma de la voz pasiva. Ustedes ya su forma de voz activa la vieron en cada ocasión. Por ejemplo, lo del presente continuo, pues lo estuvieron viendo en las unidades, si mal no recuerdo, de las 5 al 7 y... En las unidades 3 y 4, ¿verdad? Y el presente perfecto lo estuvimos viendo en las unidades desde la 15 hasta la 20. It's time to practice what you have just learned. Vamos a practicar lo que acabas de aprender. Recordarte que luego que te explico cada ejercicio, te voy a dejar un slide con lo que tienes que hacer tú solito, tú solita, ¿ok? Y que va a durar en pantalla algunos segundos. Cuestión de que te dé tiempo de darle pausa, escribir todo en tu cuaderno, realizar el ejercicio y volver a darle play al video. También invitarte a que por favor me dejes en los comentarios por lo menos una oración de cada ejercicio. No importa si cometes errores. En caso de que cometas algún error, yo te voy a corregir para que lo vuelvas a realizar y así entonces aprendas de tus errores. Because we all make mistakes. Dicho eso, vamos inmediatamente con el primer ejercicio. What's happening? Identify what is happening in these images and complete the sentences. El ejercicio se llama What's happening? O sea, ¿qué está pasando? Y me indica aquí que tienes que identificar qué está pasando en las imágenes y luego completar las oraciones. Sí, va a haber una imagen como esta, por ejemplo. Esta imagen, lo que se puede ver, un carro y un mecánico, ¿verdad que sí? Y también tengo aquí lo que es mi sujeto de la oración. Dice aquí, the car. O sea, el coche, el auto o el carro. The car. Muy bien. También puedes ver aquí una línea en blanco. Eso quiere decir que ahí vas a completar esa oración. Y entre paréntesis está el verbo repair, que en español es el verbo reparar. Ok. El ejercicio me dice que mire las imágenes y que diga qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues eso quiere decir que tengo que hacer oraciones en presente continuo, pero en voz pasiva. Entonces, yo veo aquí que alguien está reparando el carro, pero según la oración, tengo que hablar de el carro. El carro no está haciendo nada, se lo están haciendo a él. ¿Qué es lo que le están haciendo al carro? Pues lo están reparando. Para eso sirve el verbo que va a estar en paréntesis. Entonces, viendo la imagen, teniendo también el sujeto y el verbo que voy a utilizar, queda claro que entonces simplemente tengo que hacer oraciones en presente continuo pero en voz pasiva. Por lo cual, esta oración me debe quedar así. The car is being repaired. The car is being repaired. Tengo the car, que es el sujeto, quien no está haciendo nada, sino que se lo están haciendo a él. Tengo is being repaired, ¿ok? Is being es la forma que voy a estar utilizando para expresar el presente continuo en la voz pasiva. Y obviamente repaired es el participio pasado del verbo repair. Míralo aquí de nuevo. The car is being repaired. Por favor, identifica cada cosa. Este verbo en anaranjado, ¿qué representa? Representa el auxiliar. Este verbo en letras verdes, ¿qué representa? Being representa el gerundio. Representa una acción que está en progreso ahora mismo. Este verbo en letras rosadas, ¿qué representa? Pues este es el verbo principal de la oración que se encuentra en participio pasado. Ahora dale pausa al video, escribe en tu cuaderno, realiza el ejercicio y que no se te olvide dejarme uno ahí en los comentarios, por favor. Exercise 2. Complete the sentences. Ejercicio 2. Completa las oraciones. For this, guys, I invite you to review
Unit 21 before doing the exercise. Por favor, recuerden repasar lo que apuntaron en sus cuadernos de la unidad 21, o sea, de la lección 21 que fue la anterior a esta. Y dice este ejercicio que tienes que fill in the blanks with the correct form of the passive voice. Llena los espacios en blanco con la forma correcta de la voz pasiva. Por eso te digo que tienes que revisar lo que apuntaste de la lección 21, porque puede que alguna de estas oraciones estén en presente simple o en pasado simple, ¿ok? Entonces te invito a que por favor reconozcas por el contexto y por el tiempo que se expresa en cada oración si están en presente, presente continuo, pasado simple o presente perfecto, ¿alright? Y aquí te explico qué es lo que tienes que hacer. Dice, complete the sentence, o sea, completar las oraciones. ¿Cómo? Bueno, mira esta oración en pantalla. Se encuentra incompleta. Dice, the coffee machine is okay now. It, un espacio en blanco y entre paréntesis el verbo repair, el verbo reparar. La primera parte de la oración está en presente. The coffee machine is okay now. It, blank, repaired. La primera parte de la oración está en presente simple. Esto indica que algo pasó antes de la hora, o sea, que la primera parte de la oración tiene que estar en pasado. Pero no será en pasado simple, porque el pasado simple normalmente me indica un tiempo. Y aquí no me está indicando un tiempo. Por ende, esa oración tiene que estar en presente perfecto, que es el tiempo verbal que me ayuda a expresar cosas del pasado que aún tienen relevancia en el ahora. Así que esta oración tiene que quedar así. The coffee machine is okay now. It has been repaired. La máquina de café está bien ahora. Ha sido reparada. Puede que a continuación algunas oraciones estén en presente simple, pasado simple, presente continuo o presente perfecto en la voz pasiva. Por favor, recuerda darle pausa al video para que lo completes y que el verbo que va a estar en paréntesis tienes que convertirlo a la forma de la voz pasiva correcta. Si está en presente simple, utilizas el verbo to be y el verbo en participio pasado. Si está en pasado simple, pues utilizas el verbo to be en pasado y la forma y el verbo principal en participio pasado y así sucesivamente. Que no se te olvide compartir conmigo en los comentarios por lo menos una de esas oraciones. Te estaré leyendo y te estaré corrigiendo si te equivocas o felicitándote si lo haces bien. Let's quickly recap this lesson. Remember that we are going to use is, are, the verb to be, plus being, plus verb for actions happening right now. Vamos a utilizar is, are, o sea, el verbo to be, luego utilizaremos being, que es el gerundio del verbo to be, más el verbo en participio pasado para hablar de oraciones que están ocurriendo ahora mismo, y eso es para hablar del presente continuo en voz pasiva. We are going to use has, have, been, plus verb for actions that are completed but recent or relevant now. Y que vamos a utilizar have, has, o sea, el verbo have como auxiliar, been, que es el verbo to be en participio pasado, más el verbo principal en participio pasado también para hablar de acciones que ya se completaron, pero o son recientes o aún son relevantes en el presente. Remember that passive voice helps when the doer is unknown or not important. Y recuerda que la voz pasiva es muy útil cuando o desconoces a quien realiza la oración o no es importante. Objective check! So at the beginning of the class, I promised y'all that you will learn how to do the present continuous and present perfect in the passive voice. Did we achieve that goal? Al principio yo te prometí que ibas a saber hacer oraciones en presente continuo y presente perfecto en la voz pasiva. Déjame saber, ¿lo hicimos? Si es así, escribe we did it en los comentarios o I got it para yo saber entonces que te aprendiste esta lección. So, by now you should be able to identify passive structures. Ahora mismo ustedes tienen que ser capaces de identificar lo que son las estructuras de la voz pasiva.
tienen que ser capaces de utilizar is being done para hablar de cosas que están en progreso, o sea, el presente continuo, y de utilizar has been done para hablar de acciones que fueron completadas, o sea, el presente perfecto. Y también ustedes tienen que ser capaces ya de comparar cuando una oración está en pasado simple o presente simple, en presente continuo o en presente perfecto. Thanks a lot for watching and for learning English with me here on YouTube. Si es la primera vez que estás viendo un video aquí en este canal y te gusta la manera en la cual estoy enseñando el inglés, que no se te olvide suscribirte y también activar la campana de notificaciones. Déjame ahí un comentario y recuerda por favor darle like a este video si fue útil. Y para todos mis suscriptores desde hace tiempo que siempre vienen apoyándome con sus comentarios, sus likes y también cuando comparten, les mando un enorme abrazo y un beso y decirles que estoy súper orgullosa de ustedes. Sigan así, perseverantes, porque esa es la clave del éxito. Si te gustó esta clase, pues déjame en los comentarios 2 oraciones, una utilizando is being, o sea, del presente continuo, y otra utilizando has been, o sea, del presente perfecto. Además de invitarte a que vayas a ver más contenido para aprender inglés en mi canal, por favor busca ahí en tu computadora o en tu celular uno de estos iconos. Pueden ser este que parece un avioncito o esta flechita. Eso significa que cuando das clic ahí puedes compartir. Es momento de compartir esta clase ya sea en tus estados de WhatsApp o en tus historias de Facebook o con una persona que al igual que tú quiere aprender inglés. Por favor ayúdame a correr la voz y a llegar más lejos y obviamente pues permitir que otras personas puedan ver de este contenido valioso donde estamos aprendiendo inglés gratis aquí en YouTube por English Lab with La Yari. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme, por estar aquí, por el apoyo que eso de verdad significa mucho para mí. Y pues para convencerte de que tienes que suscribirte, darle like, comentar y compartir, déjame proporcionarte ahora a Preview of Lesson 23, un avance de la lección 23. En la lección 23 estaremos viendo una vez más 3 verbos que son muy importantes en el inglés. Te cuento un secreto, estos verbos están donde quiera. O sea, esos verbos están por todos lados en inglés porque son los 3 verbos más importantes del inglés. To be, to have, to do. Y lo vamos a ver in the present and past tenses. See you next time. Thanks for watching. That was all for today. I'm La Yari and I see you in the next lesson. Happy learning! Alguno de estos videos podría ser de tu interés. Sigue aprendiendo aquí en tu English Lab.